Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Como ha dicho Carlos, como ex coordinadora del área de Juventud Federal, pues me hace muchísima ilusión poder venir aquí y ver cómo no es que esté mejor el área, es que ha crecido exponencialmente, y cómo este encuentro es el encuentro que precede a la organización de la jornada se me ha olvidado, no, me he puesto nerviosa. Bueno, de lo mismo que hicimos en Sudáfrica, pues ahora en Ecuador, el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes. Dios mío, que no me acuerde con los dolores de cabeza que me dio. Bueno, la verdad es que un poco también para despertaros, porque como soy la ex coordinadora de la juventud, pues soy muy consciente de en qué situación os encontráis ahora mismo todas y todos. Además me han informado de que aquí hay piscina, con lo cual eso se multiplica por 2, ¿no? O sea, como yo concibo que tenéis ahora mismo la mente y el espíritu, pues está peor incluso. Así que voy a intentar que de alguna forma ir despertándoos para cuando llegue Elena, que estéis ya, vamos, en un grado de atención que es el que se merece aquí nuestra valedora del decreto contra los desahucios. Y por supuesto, me gusta mucho haber intervenido después de Isma y después de Ana, que son personas que nos han traído aquí experiencias muy concretas de lo que voy a hablar yo ahora, que es un poco pues bajo el lema de abajo el régimen. Nosotros con abajo el régimen queremos decir muchísimas cosas, y una de ellas es la necesidad de crear un contrapoder, de construir espacios de poder popular, y eso es lo que pretende tanto la Red de Solidaridad Popular como ya lo ha hecho y lo sigue haciendo la plataforma de afectados por las hipotecas. Así que bueno, me toca también esa síntesis de alguna forma. Y yo, bueno, pues he venido con un guión en el que he pretendido no contar solamente lo que yo creo que significa abajo el régimen, generación de un proceso constituyente a partir del deconstituyente que está ejerciendo los poderes del régimen, sino que me ha parecido interesante traeros además las ideas y las definiciones que de ello hacen personas que saben muchísimo más de la conceptualización y de la teorización de todas estas experiencias que yo. Así que bueno, también me gustaría empezar diciendo que ayer vivimos un hecho que yo creo que desenmascara perfectamente quiénes son régimen y cómo estamos dentro de un régimen absolutamente criminal, como es el del dogma neoliberal que se quiere imponer a sangre y fuego, sea donde sea, y que por supuesto arrodilla a quienes son sus súbditos o pretenden serlo, como pasa con el Estado español, que nos dimos cuenta ayer de que es una colonia, si es que no lo sabíamos ya, una colonia de la gran metrópoli que es Estados Unidos. Estados Unidos vuela con sus vuelos de la CIA constantemente por nuestro espacio aéreo, pero ayer un presidente legítimo como es el presidente Evo Morales tuvo que sufrir que nuestro Estado no le permitiera tampoco sobrevolar el espacio aéreo, al igual que otros perros de otros perros que también se arrodillaron ante Estados Unidos, como son otros países de la Unión Europea, esa Europa de la Troika contra la que también tenemos que generar el contrapoder. Pues bien, eso es régimen. Como es régimen, otro momento en el que ese patriotismo del que alardea la derecha se vino abajo y se sigue viniendo abajo porque se sigue vulnerando el derecho de la familia Couso a que su caso sea defendido por quien debería defenderlo, que es el Estado español, porque para eso era un periodista español que fue a un lugar en conflicto, a una guerra, a informar sobre ella, a contar la verdad, y fue un objetivo militar de Estados Unidos y por ello perdió la vida. Yo creo que el caso de José Couso, que siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de ese patriotismo totalmente falaz, que el único patriotismo que ellos entienden es el de la cartera, el patriotismo del capitalismo, esa es la única patria que ellos entienden, la del dinero, y por tanto desenmascarar también como cuando ellos hablan de patria y llenan de banderas rojo y gualdas todo el Estado, realmente lo que están escondiendo con esa bandera es otro significado y no el de un territorio, sino evidentemente el de un sistema, el sistema capitalista. Pues bien, el otro día en la FEC, en la escuela de la FEC, Marga Ferrer hablaba de que lo más importante, una de las cosas más importantes, aparte de conocer bien la realidad que queremos transformar, que yo creo que eso está muy claro, que vamos, más o menos todas y todos,
Aquí conocemos muy bien pues, los datos del paro, sabemos lo que estamos sufriendo en nuestros estudios superiores, en la universidad, también en los trabajos precarios, que eran ya precarios antes, en esa época que llaman de bonanza. Nosotros venimos de una precariedad constante y vamos abocados a un exilio obligado. Y por tanto yo creo que ese análisis de las situaciones de lo que mejor llevan los jóvenes y que mejor llevamos los jóvenes de Izquierda Unida y cualquier militante de Izquierda Unida. Pero yo creo que lo importante es plantear bien los problemas, como decía Marga Ferrer, y saber cómo plantearlos es tan importante como después intentar dar alternativas y dar soluciones, ¿no? Y en eso, por ejemplo, tuvieron un gran acierto los compañeros de la PA y, por supuesto, luego en aplicar esas soluciones, pues evidentemente un ejemplo como el de Elena Cortés, que después nos van a comentar en el Gobierno de Andalucía. Otra cosa es que evidentemente el neoliberalismo se tiene que defender y la troika se tiene que defender, y entonces dicen la Constitución, que la Constitución es régimen, así que es inconstitucional el decreto contra los desahucios. Y ahora vamos a hablar también de cómo el régimen se enmarca dentro de un marco constitucional, que es el régimen del 78, los 78istas, como decía Hugo Martínez Abarca, que aquí voy a sacar toda la riqueza que nos generan todos los compañeros y compañeras y los voy a citar como se merecen. Pues bien, decíamos que nos enfrentamos a un dogma, que es el dogma neoliberal, y es un dogma que se implanta a sangre y fuego, como hizo en todos los países latinoamericanos, de forma más virulenta, como hizo en Chile, como se hizo en Uruguay, aunque no se conozca tanto, en Argentina, etc. Y por tanto yo creo que estamos en el camino adecuado cuando de una forma dialéctica intentamos crear un contrapoder para acabar con ese dogma, con el neoliberalismo, de una forma dialéctica y sin ser nosotros dogmáticos, sino evidentemente teniendo el marxismo como elemento metodológico, analizando la situación concreta, las condiciones materiales, y a partir de ahí en un diálogo constante con los movimientos sociales, con las personas desposeídas y con todo nuestro capital humano, pues ir elaborando todas esas alternativas, ¿vale? Y yo creo que es muy importante que también tengamos muy claro que cuando hablamos de abajo del régimen, y ahora voy a hablaros de qué entendemos por régimen, lo que tenemos que tener muy claro los compañeros y compañeras de Izquierda Unida es que nosotros estábamos en contra de este régimen ya hace mucho tiempo, no por la crisis. La crisis es una estafa más dentro de ese régimen y nosotros tenemos que dejar muy claro que ya antes incluso nosotros defendíamos otro sistema posible. Un sistema posible que nunca se nos ha preguntado al sujeto soberano que es el pueblo, un modelo que nunca se nos ha preguntado ni a través de las urnas ni por supuesto cuando se impuso la Constitución de 1978 a través de, ya conocéis todo ese proceso de mitificación de la transición, pero a través de una transición que evidentemente no fue en igualdad de condiciones y en la que puede ser que nos equivocáramos o no, pero sí que es cierto que era equivocado. Otra cosa es que se hiciera con buena, mala fe y por supuesto que los compañeros y compañeras que venían de batirse el cobre pues estuvieran en una situación absoluta de desigualdad y de alguna forma al final se aplicará esta Constitución. Bien, pues en esa lucha constante y en esa dialéctica constante yo creo que nos enfrentamos ahora el primer reto que tenemos es el de las elecciones europeas que tenemos que tomar como una excusa para nosotros ir generando ese contrapoder, para ir generando además las alternativas y ir aglutinando a toda la gente que se siente anticapitalista contra la troika. La troika es uno de nuestros principales enemigos y es el principal enemigo porque encarna el dogma neoliberal per se. Porque la troika, y no solamente el FMI o el Banco Central Europeo, de los que siempre hablamos porque son órganos evidentemente antidemocráticos y sin ningún tipo de legitimidad, sino también la Comisión Europea, que por cierto es la que al final no sabemos ni dónde, ni cómo se ha elegido, ni cómo se ha decidido, pero es la que al final nos va a intentar acabar con esa conquista que ha sido el decreto contra los desahucios. Pues bien, a mí me pareció muy interesante que dentro de todo ese discurso de hablar de cómo íbamos a enfrentarnos contra la troika, etcétera, y las elecciones europeas y cómo generar contrapoder, el compañero Mariscal de Andalucía dijo una frase que me parece también muy acertada, que es la de que no hay que acceder al gobierno para redistribuir los recursos, sino para redistribuir el poder y crear poder popular. Para eso es para lo que nosotros en Izquierda Unida queremos ser alternativa de poder. Queremos ser alternativa de poder no para solamente gestionar que este árbol esté ahí en esta plaza y que a esta persona se le dé una prestación,
que también es importante y tiene su importancia, pero sobre todo porque nosotros lo que queremos es devolver al sujeto soberano su soberanía, valga la redundancia, y darle al pueblo la palabra. Pues bien, dentro de eso a mí me gusta mucho que hablemos de los conceptos, y cuando hablamos de régimen, a lo mejor a veces cuando se nos plantea o alguien nos plantea desde fuera ¿a qué te refieres con régimen? Nosotros entendemos, y yo creo que inconscientemente e intuitivamente sabemos a lo que nos referimos, pero me parece muy interesante que gente que está con nosotros en la lucha, como Íñigo Errejón, lo ha dejado bastante claro, al menos su teorización, que nos puede servir en un artículo muy interesante que se llama Régimen. Y con régimen, además, él habla de que ha sido uno de los grandes logros que en los que también el área de Juventud de Izquierda Unida ha tenido un papel muy importante, porque ha puesto encima de la mesa un lema que al final lo aglutina todo, como es abajo el régimen, y que yo creo que nos tenemos que felicitar, porque eso ha sido gracias a la elaboración colectiva de los jóvenes y las jóvenes de esta organización, de este movimiento político y social que es Izquierda Unida. Régimen expresa con ello queremos expresar el desacuerdo radical con el conjunto del edificio institucional y cultural salido de la Constitución de 1978, incapaz de dar respuesta a las necesidades sociales crecientes y acuciantes. Y me parece fundamental e interesante que os voy a poner dos ejemplos de esto. Que como continúa Íñigo con una cita de Elias Canetti, sabéis, teórico político, que en su libro Masa y Poder hablaba de que el parlamentarismo es la representación de una guerra sin muertos y que las votaciones parlamentarias tenían por objeto contar los ejércitos y sus fuerzas, como una ceremonia de simulación por la que una sociedad evoca la guerra para conjurarla. Es decir, cuando estamos en el Parlamento, eso ahora mismo, excepto honrosas excepciones, cuando estamos en los parlamentos, en ese trabajo institucional de oposición, prácticamente ya nunca tiene ningún tipo de capacidad de incidencia, nada de lo que hagamos únicamente allí. El trabajo institucional per se no tiene importancia si no viene refrendada por una lucha social, si tú no lo utilizas para ser la voz de un colectivo social o de un conflicto, y si tú no sabes perfectamente que tú lo que estás intentando hacer en esa institución es ir generando conciencia colectiva y es ir haciendo que tu voz cada vez sea más fuerte para conseguir hegemonía. Y como decía Amanda Meyer, para liar la parda. Para eso sirven las instituciones, porque el parlamentarismo es eso, como decía Elias Canetti, sobre todo en lugares en donde, por ejemplo, en las Cortes Valencianas, el Partido Popular tiene una mayoría aplastante y a sangre y fuego impone absolutamente todo lo que le da la gana y veta a la oposición todo lo que le da la gana. Y además eso luego no tiene un reflejo mediático, con lo cual tenemos que luchar prácticamente doblemente, primero para que nuestras iniciativas se vean, segundo para que generen algún tipo de contradicción y para que tú ahí dejes claro quién es quién, les desenmascares y además dejes claro con qué fuerzas juega cada uno. Y eso lo conseguimos en dos votaciones últimamente, y además hablo de dos cuestiones concretas que enmarcan el abajo del régimen y que estuvieron en nuestros discursos, como fue el de la presentación de una proposición no de ley sobre la apertura de un proceso constituyente. Y el otro fue sobre la petición del proceso de referéndum para que eligiéramos el modelo de Estado y en caso de que el modelo de Estado elegido por la gran mayoría fuera la República, que se abriera un proceso constituyente. Esos dos debates hicieron que el Partido Popular y que el Partido Socialista se desenmascaran y declararan abiertamente y públicamente que son régimen. Porque en esos dos debates, en el primero, en el de la apertura de un proceso constituyente, no solamente es que el Partido Popular y el Partido Socialista se fueran haciendo carantoñas en cada uno en su discurso, sino que además, y fue eso determinante, la portavoz del Partido Socialista solamente en su intervención fue aplaudida por la bancada del Partido Popular. Y eso fue absolutamente maravilloso. Yo terminaba mi intervención diciendo que no tengan miedo de dar al pueblo la palabra, y ese es el miedo que tiene el régimen, evidentemente, y aquí lo deja bastante claro también Íñigo, porque un régimen es sobre todo un equilibrio relativamente estable de fuerzas económicas, de género, religiosas, territoriales, con grupos que detentan la primacía, grupos secundarios aliados y sectores subalternos. Yo creo que en los grupos que detentan la primacía estarían aquellos que detentan los medios de producción, como
que hemos teorizado desde siempre en el marxismo, es decir, aquellos grandes empresarios, aquellas grandes fortunas y aquellas entidades financieras que son al final las que controlan todo, unos lobbies de poder absolutamente marcados y con nombres y apellidos, tal y como la UJC desenmascaró con algunos de ellos en su anterior campaña. Y luego, digamos que los grupos secundarios aliados son los de toda la vida, las fuerzas políticas que defienden los intereses de esos grupos de élites dominantes, Partido Popular y Partido Socialista. Y después están los sectores subalternos, ¿vale? Pues bien, el compuesto general, ese bloque histórico, digamos, es más sólido conforme más fuerte sea la capacidad de esas élites de presentar su conducción como buena para el avance general de la comunidad y obtener el consentimiento activo de los subordinados. Es decir, mientras nosotros sigamos resignados, el régimen está muy fuerte y ha estado el régimen muy fuerte. Después de la transición durante muchos años, fue mucho más fuerte de lo que es ahora, porque ahora hay una ruptura social muy clara. Hay un proceso de constituyente, pero también un proceso de creación de un contrapoder en el que nosotros y nosotras tenemos que trabajar fundamentalmente y de forma audaz y de forma coherente. Es decir, si estamos hablando de abajo el régimen, estamos hablando de que a las elecciones europeas, por ejemplo, no vamos a ir con quienes han defendido a la Troika y sus intereses cambiando la redacción del artículo 135 de la Constitución española. Es decir, que si hablamos de que estamos diciendo que el régimen es Partido Popular y Partido Socialista, nosotros tenemos que estar en todo lo que se mueva para generar el contrapoder. Así que, como decía, hay también en el régimen unos elementos de discusión que ellos sacan. El régimen te dice lo que se puede y no se puede cuestionar dentro del marco constitucional e institucional. Hay cosas en las que la ciudadanía, el sujeto soberano teóricamente, podemos decidir porque nos dejan, y otras en las que ni flowers. Las que ni flowers evidentemente son las económicas. En toda cuestión de política económica el pueblo no tiene absolutamente nada que decir ni que cuestionar, porque en todos los regímenes liberales que hay, sobre todo los que más conocemos occidentales, evidentemente todo lo económico pasa por lo que los grupos dominantes y las élites dominantes crean que es lo que se tiene que hacer. Es decir, ahora ellos nos están imponiendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero lo hacen tanto Partido Popular como Partido Socialista. Y en la capacidad que nosotros tengamos desde nuestra organización para desmontar y desenmascarar que esos análisis son falsos, es la capacidad que tendremos para movilizar y concienciar a la gente en que son régimen y en que no se puede permitir que te hagan esos análisis porque no son ciertos. Es bastante, evidentemente, difícil porque jugamos contra toda una maquinaria que es la que sostiene absolutamente todo el poder político en el Estado. Pues bien, decía también Slavoj Zizek, hablaba de una frase que me parece también muy interesante, que es la de, es una expresión persa, que mira por dónde lo que aprendemos hoy aquí, que es Warnam Nihadam, que no os vais a acordar después, pero lo interesante es que significa: para asesinar a alguien, entierra su cuerpo y después haz crecer flores sobre él para ocultarlo. Yo creo que está bastante claro que lo que hace el poder constantemente es asesinarnos, es decir, quitarnos, desposeernos de nuestros derechos que se supone que estaban garantizados en el marco constitucional, nos desposee de todos ellos: el derecho a la vivienda digna, el derecho a una alimentación, también todo lo que tiene que ver con derechos humanos nos lo eliminan y nos desahucian de un Estado social cuando les ha dado la gana, y sin embargo, después de enterrarnos, ponen flores por encima, y aquí parece que los culpables hemos sido incluso nosotros. Por eso decía Slavoj Zizek, y él lo decía en relación a otra cosa, y es al poder que tienen los medios de comunicación, que por supuesto los medios de comunicación tienen ese poder porque los sostienen los mismos grupos financieros que detentan las élites dominantes, y por tanto son las élites dominantes las que también nos muestran y nos informan de si realmente se están produciendo acciones realmente emancipatorias del pueblo o no en los escenarios de conflicto. Por ejemplo, lo que las primaveras árabes fueron los medios de comunicación los que nos dijeron si realmente eran actos revolucionarios o simplemente eran pues 2 o 4 en una plaza reivindicando algo.
Cuando hablamos también del Occupy Wall Street, según Slavoj Zizek, que yo no estuve allí, también tenía una capacidad de carácter emancipatoria brutal, y por eso, ante el miedo, como decía Fontana, Josep Fontana, cuando habla del miedo del poder a la Comuna de París, significa ese miedo a que realmente el poder, a que realmente el sujeto soberano, es decir, el pueblo, tenga una capacidad revolucionaria que pueda hacer acabar los privilegios de la clase dominante. Ese es el miedo a la Comuna de París, que evidentemente de lo que está hablando es de que toda conquista social ha sido siempre a través de la lucha de clases y a través de la correlación de fuerzas en esa lucha de clases. Y en la Comuna de París lo que pasó fue que después evidentemente hubo un asesinato masivo por parte del poder, pero que al final lo que hizo fue plantearse que no podía continuar así, que tenía que ceder en algunas cuestiones. Eso es lo que pasa con el Partido Socialista, que sabe que para imponer el sistema capitalista necesita de ciertas reformas sociales para dar una imagen amable. Esa imagen amable que daba, por ejemplo, Frank Capra en películas como Qué bello es vivir, etcétera, en las que habla de un capitalismo amable, en la que, bueno, hay un malo y hay un bueno, y ese bueno no es que sea socialista, no, es un capitalismo amable. Pues oye, que tú te mereces tu cochecito porque eres un trabajador y está muy bien, pero evidentemente el otro, que es un señor gordo y que toda su vida ha tenido mucha pasta, tiene que seguir teniéndola, ¿vale? Bueno, después de esta ralladura que os acabo de aquí de lanzar, pues bueno, simplemente también daros alguno que otro elemento, y ya pasará Elena Cortés, que es pues, más interesante evidentemente que yo, que cuando hablamos de proceso constituyente, que también pues, de alguna forma está ya introducido dentro de nuestro discurso y dentro de nuestro marco teórico en Izquierda Unida a través de la última asamblea y también en las tesis del Partido Comunista, cuando hablamos de proceso constituyente tenemos que tener muy claro que no estamos hablando de algo excesivamente revolucionario. Es que es una anomalía la Constitución de 1978. El hecho de que la Constitución de 1978 solo se haya reformado una vez y haya sido con agnosticidad y alevosía a través de la reforma del Partido Popular y Partido Socialista, sin querer consultar aquí absolutamente a nadie, es una anomalía solamente con que lo comparemos con el resto de países europeos, regímenes liberales, que no tienen ningún tipo de actitud socialista, ¿vale? Han sido reformadas constantemente y a través de referéndum, y es que aquí tenemos un régimen todavía más férreo. ¿Por qué? Porque el mito de la transición ha sido muy difícil acabar con él y romper con él, y afortunadamente ya lo estamos haciendo. Pero os quería leer que en la Constitución de Pensilvania de 1776, es decir, estamos hablando de Thomas Paine y de Thomas Jefferson, que tampoco es que para aquel momento pues sí que eran rupturistas, pero tampoco eran socialistas. En esa Constitución ya se hablaba de: el gobierno es o debiera ser instituido para el bien común, la protección y la seguridad del pueblo, nación o comunidad, y no para el emolumento particular o el provecho de ningún hombre o familia. La comunidad tiene el derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolir al gobierno en la forma que la comunidad juzgue satisfaga mejor al bien común. Pero no solamente tenemos este antecedente, es que tenemos también el de Spinoza en su Tratado Político, que habla de que no cabe duda que los contratos o leyes por los que la multitud transfiere su derecho a un consejo o a un hombre deben ser violados cuando el bien común así lo exige. Así que, por tanto, yo creo que tenemos más que razones de sobra para exigir algo muy concretito, que podemos llamarle abajo el régimen, podemos llamarle proceso constituyente, podemos hablar creación de poder popular, pero de lo que estamos hablando es de que la ciudadanía tome las riendas de su país, que está en venta por autoproclamados patriotas, y que construyamos un modelo constitucional democrático en el que no solo se garantice el cumplimiento de los derechos civiles y políticos, sino también los sociales y los económicos. Y por último ya, y simplemente para acabar, y de alguna forma pues seguir acabando también con una cita de alguien mucho más interesante que yo, que es el gran maestro Josep Fontana, yo creo que es fundamental que nos demos cuenta de que, bueno, él cuando habla de los historiadores y del papel de los historiadores, pero yo lo traslado aquí al papel de los militantes, activistas que formamos parte de esta organización. Y dice que el papel del militante activista es denunciar la mentira de unos análisis tramposos que pretenden incitarnos a la resignación para contribuir a la tarea de reinventar un nuevo futuro que es todavía un país desconocido. Así que a esa tarea nos tenemos que lanzar todos, y muchas gracias.